Eso ya, y como les habíamos informado, están con nosotros el economista Jorge Rodríguez y el doctor Mario Prado. A los dos les hemos invitado para plantearles un tema que entra en debate no solo a propósito de la visita del señor presidente de la República, Lenín Moreno, al presidente de los Estados Unidos, al señor Trump, sino también porque el Ecuador necesita y se debaten leyes. Aquí mismo hace un momento los asambleístas decían el código financiero hay que reformarlo, hay que plantearse bien, hay que rescatar al Banco Central. Y claro, y uno dice, todo eso tiene que ver con esto que se denomina el blanqueo de capitales. Y al haber descubierto toda una trama de corrupción en estos últimos 12 años, en alguna parte debe estar esa plata. En virtud de algo debe haber funcionado y circulado. Así es que si alguien ha hecho el seguimiento a esto es el economista Rodríguez, tanto en la comisión como en el análisis permanente con el cual colabora con los medios y colabora con el país. Así es que, Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le podemos plantear para reflexionar sobre qué es el blanqueo de capitales? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco ronco, saliendo de una sinusitis media complicada. Buenos días a Mario y Panchito, un abrazo con todo cariño. Muchas gracias. Así es que, para hablar un tema que creo yo que muy poco se habla, y que muy pocos conocen con profundidad. Hablamos de dos temas, el uno es el blanqueo de capitales y el otro es el lavado de dinero. El lavado de dinero. Que aparentemente confluyen en determinadas partes, pero tienen sus diferencias fundamentales. El mundo en sí mismo ha legislado bastante alrededor de lo que es el blanqueo de capitales. Fundamentalmente porque le metieron el tema después del choque de los aviones en las Torres Gemelas. Los norteamericanos aprobaron la ley Patriota. La ley Patriota, en donde pueden vincular directamente a cualquier persona en el mundo, cualquier parte del mundo, si es que tiene relación con el terrorismo. Y al terrorismo le pusieron al lado el blanqueo de capitales, porque dicen que para de ahí viene el financiamiento. Exactamente, para poder manejar el terrorismo se necesita justamente el blanqueo de capitales. Y ellos tenían determinado de que bastante dinero se movía de cuentas especialmente de personas vinculadas a al terrorismo y a cierto tipo de religión, a cierto fundamentalismo. Y eso era verificado muy continuamente por los bancos de Irán, por ejemplo, y con los cuales nosotros hicimos un acuerdo para hacer una especie de puente, la legislación, pero antes de esto de decir, se vincula al terrorismo, pero no al narcotráfico, pero no, o ya están también. Bueno, la ley Patriota es en virtud del terrorismo. El terrorismo, pero entra también el narcotráfico. Puede ser una fuente de financiamiento. Entran todos estos temas vinculados a lo que es la violencia en sí mismo, ¿no? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene formado una unidad especial que es especialista justamente en recuperación de dinero. Y lógicamente apuntan especialmente a aquellos traslados de fondos que le llaman el blanqueo de capitales y que puede servir para efectos de ataques a cualquier acción de los propios Estados Unidos. Y con un éxito impresionante, trabajan conjuntamente, ellos con una unidad, pero también tienen una compañía nacional de los Estados Unidos que hace ese trabajo. Le pagan $600 millones al año a la compañía que trabaja con el Departamento del Tesoro, pero lógicamente tienen vinculaciones con el FBI, con la DEA y con todas las organizaciones. Les dieron facilidades para que puedan investigar. Y las recuperaciones son inmensamente grandes. Se justificarán los 600 millones. En la sala de sesiones tienen unos cheques de este tamaño, así, más de 1 metro se les han agrandado para demostrar realmente la eficacia en cuanto a lo que es recuperación de dinero. Este blanqueo de capitales se hace también en otro tipo, en la parte de la corrupción. El lavado de dinero es fundamentalmente por lavado de la corrupción, pero también hay blanqueo de capitales,
Porque el lavado de dinero se circunscribe únicamente al dinero en efectivo. Claro. Que es cómo le hacen circular y cómo recircula en definitiva para volverse al dinero, legal. Al dinero, claro. Al en el caso de capitales. Es movimientos movimientos grandes que van de un lado a otro. En el caso de capitales tenemos, por ejemplo, ya bienes inmuebles, por ejemplo. Ya. Tenemos activos como papeles fiduciarios, bonos. Imagínense ustedes, algo que ustedes no han oído. Normalmente, la parte de dinero que se queda en el país, porque si a usted le dicen 1 millón de comisión por ese contrato, usted dice, deposíteme 800,000 en una cuenta internacional que usted mismo tiene que abrir, una cuenta cifrada, pero déjeme 200,000 acá. Pero para no tener guardados como tenía ese excelente el ex ministro de Energía. Así es. Le depositaron aquí y 800 en Andorra. Así es. Pero los 200, ¿qué es lo que están haciendo normalmente? Comprando papeles en la bolsa de valores. Porque, o sea, están penetrando digamos, a las empresas también. No, y contaminando. No contaminan, pero lo que pasa es que van y compran papeles emitidos por el gobierno. Los que son bonos nominales. Ya. O sea, no aparecen. No necesitan. Si yo voy a la bolsa de valores. Tengo yo los bonos, ya está. Tengo ese bono. Y mensualmente, cuando habían los cupones, mensualmente uno va al Banco Central y te pagan el interés correspondiente. Encima de eso ganan. Así es. Ya. Entonces, una manera de invertir ese dinero sin que se registre en la UAFE, porque la UAFE recibe información de todo el sistema financiero cuyo valor supera los $10,000. Y en esas condiciones meten en una base de datos y operan justamente problemas en donde exista cierto tipo de desviaciones para efectos de que se haga la investigación. Al doctor Mario Prado, buenos días. Mario, ¿hay una legislación suficiente para que podamos seguir lo que, claro, Jorge Rodríguez nos describe y dice, este es el mundo en el que nos estamos moviendo? El Ecuador tiene una legislación y por lo tanto hay autoridades que están mirando a otro lado, o nos falta también legislación y autoridades que miren lo que está pasando. Bienvenido. Gracias, Francisco. Un cordial saludo a ti, a Jorge, a la audiencia. Yo creo que aquí no hay falta de legislación. Aquí existe abundante legislación. Tenemos la ley orgánica de prevención, detección e erradicación del delito de activos y de financiamiento de delitos. Y tenemos quienes deben informar regularmente. Informan regularmente las instituciones financieras, las compañías de seguro, las cooperativas, las bolsas de valores, las casas de valores, los vendedores de inmuebles, las que tienen actividades inmobiliarias, los vendedores de vehículos, los vendedores de joyas. Tienen que informar. Informan. Y no solo que informan, sino que están sujetos a lo que se conoce como compliance, que es tener un oficial de cumplimiento que esté analizando las transacciones de este tipo de compañías. Por un lado. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista de la obligación tributaria los anexos transaccionales, en donde todos los meses pasamos toda la información al SRI de las transacciones realizadas. Los bancos le pasan al Servicio de Rentas Internas lo que se llama el ROTEV, $5,000 al mes. La UAFE les pide de 10,000, el SRI les pide de 5,000. O sea, aquí existe, primero, suficiente legislación. Lo que pasa es que hay una falta de voluntad política de utilizar esa información. ¿Y a qué se debe que no haya la voluntad política? Un país pobremente institucionalizado como es el Ecuador no encuentra cómo enraizar la institucionalidad de este tipo de actividades. A ver, aquí en Quito, si tú te vas a comprar un vehículo, el patio que sea te dice, págueme cheque. Y yo le tengo que reportar. Te vas a provincias y ya no te piden cheque. Te reciben en efectivo. Puedes llevar en efectivo. Y no reportan. En compra-venta de inmuebles, los
precio, que el precio es de $300,000, que se paga mediante transferencia bancaria de tal cuenta a tal cuenta. Hay otros notarios que no piden eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay operadores de la legislación y la justicia que no están cumpliendo. Hay ley suficiente, información suficiente, pero ¿qué es la UAFE? Ustedes se han preguntado qué es la UAFE. Yeah. La UAFE es una institución que debería cambiarse o Sacarla del A, Ejecutivo. que utiliza ponerle de la caguetería. ¿Por qué? Porque aquí lo que se necesita no está es cumpliendo. no solo la información, sino dotar de las herramientas necesarias para que se haga la trazabilidad. Son softwares especializados Ya. que permiten hacer el seguimiento. Hay un libro famoso que se llama Tarjeta Roja, que relata todo el proceso del FIFA Gate. Ajá. Y ahí claramente se establece cuál es el proceso de cruce de datos para llegar a establecer cómo se produce el blanqueo de capitales. Ese libro revela que en el mundo, de todas las transacciones monetarias que se hacen en el mundo, más o menos del 80% pasan por 2 cámaras de compensación americanas. Y las que no pasan, que se van por China, por Bielorrusia, por Irán, algún momento van a pasar. Pero ¿cuál es el secreto para descubrir por qué los funcionarios de Petroecuador son sancionados en Estados Unidos por la aplicación de la ley anticorrupción de los Estados Unidos? Porque allá tienen el cruce de información y tienen la decisión de hacerlo. Entonces, anoche escuché en las noticias que entre los acuerdos que ha firmado el Ecuador con los Estados Unidos está precisamente el que Estados Unidos va a dar una asistencia técnica en el proceso de control de lavado de activos. Entonces, será retroactivamente. Lo que pasa es que, a ver, Francisco, tú tienes la base de datos del SRI. Ya. La base de datos del SRI es una base de datos gigante en donde tú aplicas las técnicas de Big Data y con las técnicas de Big Data tú coges de esa base de datos. Los bancos le dan al SRI el reporte de los movimientos de todos los desde el año 2012. Ahí está la información. Ya. ¿De qué se trata? De tener el software apropiado y sobre todo la voluntad política de mirar eso. Quiero decirte otra cosa. Ahora, en última reforma tributaria, ya se estableció que las microempresas no tienen que hacer retenciones en la fuente. Como una visión de que hay que ayudar a la microempresa. ¿Y qué es lo que se está logrando con esto? Se está logrando abrir un boquete en donde se pierde el control de las transacciones. O sea, ahí hay un bypass, digamos. Ese es un problema. Ahora, lo que decía Jorge, que paguen 800,000 afuera y 200,000 en el Ecuador. Los 800,000 afuera van a ser combatidos y de hecho de las normas del Foro Global de Transparencia Fiscal, en donde están ya 153 países. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a estar recién a partir de septiembre de este año. Recién a partir de septiembre de este año. Pero ¿quién está en el foro? Está Andorra, está Malta. Ya están. Está Islas Vírgenes Británicas, está Panamá, está Suiza. Con lo cual se obligarían ya a cruzar. ¿Qué es el Foro Global de Transparencia Fiscal? El Foro Global de Transparencia Fiscal es un acuerdo mundial en donde se conviene la entrega de información previa a petición y la entrega de información financiera de manera automática. Entonces, Andorra tiene que hacer la debida diligencia de una cuenta bancaria que se abre en Andorra. Y las cuentas cifradas pierden sentido ahí. Van perdiendo sentido porque ha sido una presión mundial.
que se inició con los Estados Unidos con el llamado FATCA, que fue una ley imperial que dictó los Estados Unidos y dijo, todos los bancos del mundo me informan los movimientos de los americanos y el que no me informa, 30% de impuesto por transacción. Eso fue Estados Unidos. Luego el Foro Global, que está auspiciado por la OCDE, dijo, a ver, vamos a ir un poco más allá. Vamos a generar este acuerdo global y vamos a dividirle al mundo, seguramente ya para el 2021, para el 2022, entre países colaboradores y países no colaboradores. Los no colaboradores les vamos a aplicar el 30% de impuesto por toda transacción por no dar información. Y los colaboradores, entonces ahí empieza a fluir la información. Y eso puede ayudar. Aquí se supo que cuando saltó el problema de la refinería de Esmeraldas, y salió en la prensa el señor gerente Bravo, me parece que era, Suiza le hizo saber al fiscal general que tenía ahí una cuenta. Dijo, he conocido por información de prensa que el señor está en problemas de corrupción. Le anticipo que él tiene esta cuenta. Y para obtener información, cúrsela de la siguiente forma. Nunca la cursaron. Entonces, el mundo está cambiando hacia la transparencia. El mundo está cambiando hacia la transparencia. Entonces, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, no es que se va a acabar, pero se tienen las herramientas suficientes para hacer. Aquí no se aplica. O sea, aquí las empresas normales. Ahí le voy a pedir a Jorge, si está el marco jurídico, si tenemos tratados y convenios internacionales sobre eso, como dice Mario, no hay la voluntad política. Y uno diría, pero ¿cómo va a haber voluntad política si son los que han estado llevándose? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Qué hacer? Porque resulta que esto nos deja en impunidad. Y claro, cuando nos decían 35,000, 40,000, yo decía, así hubiese sido 100 millones. Solo los 10 que devuelve el señor Tópigo, 15 creo que ya es de los que devuelve. Y ya pues un país tiene que escandalizarse, Jorge. Y no, estamos perdiendo la capacidad hasta de escandalizarnos, no de escandalizar, de escandalizarnos de lo que pasa. Claro, en definitiva perdimos la capacidad de pensar en el escándalo que significaría en otra mente. Si es que tuviéramos un país diferente, aquí no pasa nada. Imagínense, por ejemplo. Los delincuentes son casi aplaudidos. Y adicionalmente van a regresar a las próximas elecciones. Porque tenga usted la plena seguridad que Arroz Verde no termina en el mes de octubre y quedan libres para efectos de tener una participación en las próximas elecciones. Lo digo públicamente. El tema es que, aparte de este montón de leyes que existen, realmente, primero hay una escasez de voluntad. Por ejemplo, cuando estaba Diana Salazar en la UAPE, ella analizó el software que tenía y planteó la necesidad de cambiar el software. Y, lógicamente, costaba una cantidad que no era mayormente grande, creo que era alrededor de $300,000, pero el presupuesto del Estado no tenía para pagarle. Luego se va a la Fiscalía y se plantea la necesidad de crear 10 unidades anticorrupción, unidades de jueces, de fiscales y de peritos. Y asimismo un presupuesto de $19 millones no había para dar, o sea, no adelanta nada. Hay leyes este momento que adicionalmente a todo lo que nos dice Mario, se encuentran en la Asamblea, no han sido aprobadas. Entonces, la distinción de dominio, por ejemplo, es decir, no está. Pero usted votó en el mes de marzo del 2017, cuando nos convocaron a la consulta popular, usted votó por la primera pregunta, que era la muerte civil. Pero esa muerte civil significaba que tengamos que hacer cambios constitucionales. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Entonces, hicimos un gran esfuerzo haciendo una votación de esa naturaleza, pero el país no ha cambiado. Entonces, seguimos con la misma estructura. Dicen que por falta de plata, cuando podríamos tener haciendo la recuperación correspondiente. Pero aparte de que, suponiendo que todas estas leyes comienzan a funcionar, se encuentran métodos para efectos de eludir o evadir los impuestos. Por ejemplo, te digo el caso, el de Toachi Pilatón. De Toachi Pilatón, ¿qué es lo que sucede? Fueron $33.800.000
que se sacan a través de Panamá y aparentemente van a parar en 2 países con convenios de doble tributación. Pero no llegó el dinero allá y sin embargo el gobierno no hizo ningún esfuerzo para efectos de determinar qué pasaba en cada uno de esos países. O sea, llámeles a los españoles y diga, voy a rescindir el convenio que tengo firmado con ustedes, porque me están lavando el dinero a través de un convenio de esa naturaleza y ustedes no están haciendo nada para descubrir. Esa denuncia la presentamos al Servicio de Rentas Internas. Cuando ya comenzamos a molestar, les llamaron a los chinitos y les hicieron pagar los impuestos con una declaración, ¿cómo se llama? Sustitutiva. Pagaron el impuesto acá, pero de todas maneras se llevaron los $33.800.000 para el pago de comisiones. Entonces, realmente, yo le digo aparte de lo que tenemos acá, tenemos que tener también la capacidad interna, la decisión para hacer el tema de seguimiento de dónde está el dinero. Pues. Pero ¿a quién le importa? Si lo único que necesitan mira, ¿cuántos candidatos a las elecciones tuvimos las elecciones anteriores? 98.000. Hoy vamos a pasar de los 100.000. Claro. ¿Y quiénes son? Los que no tienen trabajo, pues. No, pero Jorge, bajarle. Pero algunos deben ser. No, algunos sí tienen trabajo. Por ejemplo, los actuales. Pero no ganan suficiente. Vea, son alrededor de 70 asambleístas que sí pueden lanzarse a la elección. Ellos van a estar obligatoriamente metidos ahí. Y después de oír lo que escuchamos en la mañana de hoy a la chica Gabriela Larriategui, a la chica Larriategui, pues a uno se le paran los pelos de punta. Es una asamblea que no ha hecho una sola modificación a la estructura mafiosa que nos dejó Correa durante los 10 años. Quizá porque les tiene bloqueados ahí también. Entonces, esto de lavado de capitales o blanqueo de dinero, pues vienen estos señores a nivel internacional que parece que después de 1 año y medio ya logran firmar un convenio. Esta Comisión Internacional de Naciones Unidas. Ojalá vengan ellos y nos digan que todas las cosas que nos acaba de decir Mario funcionan a nivel internacional. ¿Y cómo podemos echarle a operar el tema? Pero ¿hay la voluntad política para ello? ¿O solamente es una ilusión que nos hacen tener a los ecuatorianos diciendo, no, estoy trayendo una comisión internacional para la lucha anticorrupción, pero lo que hacen en definitiva es tenerlos a un lado y no darle la viabilidad correspondiente? Entramos a elecciones y en elecciones se vuelve a perder. Se va a perder una gran cantidad de cosas. Mario, lo que dice Jorge, por favor. Yo creo que es importante hacer precisiones. Jorge anota el tema de Toachi Pilatón, de que se pagaron 33 millones de honorarios y se utilizó un vehículo español y que después la compañía china pagó y se acabó el problema. Sí, es cierto. Pero Ecuador ya solucionó ese problema con una reforma legal que dice que cuando tú pagas a un país con convenio para evitar la doble tributación, por más que exista el convenio, tienes que hacer la retención en la fuente del impuesto. Y la empresa que está recibiendo el dinero en el exterior tiene que pedir el reembolso acreditando su existencia legal allá, acreditando el servicio prestado. Entonces ya hay un camino. El Foro Global es un tema que ha funcionado. El Foro Global es un tema que lo impulsa la OCDE. 153 países están asociados. Aquí en el Ecuador nos gastamos una consulta popular sobre los paraísos fiscales que hizo Correa. Sí. Sin embargo, Correa no le metió al foro al Ecuador en el año 2014, cuando debía haberle metido. Lejos, claro. Y solo el gobierno de Lenín Moreno inició las gestiones para ingresar al foro. Porque el foro es el instrumento que utilizan los países desarrollados para controlar la evasión de impuestos, el financiamiento al terrorismo, el blanqueo de dinero del narcotráfico.
Entonces, el foro es un sistema que funciona, está por fuera del Convenio de Naciones Unidas para evitar la corrupción, la evasión la fiscal. lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. El foro es un conjunto de acuerdos internacionales donde está el foro, está un acuerdo de colaboración entre administraciones tributarias y está un acuerdo de autoridades competentes, tributarias competentes. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? Es que el paraíso fiscal con el foro ya tiene que tender a desaparecer, porque el mundo se va a dividir entre países colaboradores y países no colaboradores. Colaborador, el que traiga información. No colaborador, el que no entregue información. Pero, o sea, de todas maneras va a haber el que no entregue información, va a seguir teniendo. Si el paraíso fiscal no entrega información, va a estar proscrito en el mundo. Seguramente se va a imponer un tributo de 30% por toda transacción que se haga con ese paraíso fiscal. ¿Quién hizo los paraísos fiscales, Mario? Los paraísos fiscales es invención de los americanos en los años 60. Los ingleses. Sí. Entonces, aquí ustedes ven la lista de los miembros del foro, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, está Arabia Saudita, está Antigua y Barbuda, está Aruba, está Bahrein, está Barbados, está Bélgica, y está Botsuana, y seguimos viendo, y está Curazao. ¿Quién más está? Está Emiratos Árabes Unidos. Pero ahí, Jorge... Entonces, el foro es un tema que va a ser una... Ahora estamos viviendo la primera gran crisis del foro. Panamá está dentro del foro, Colombia está dentro del foro, y Colombia le dice, deme la información de los colombianos que tienen cuentas en Colombia. Y Panamá dice, no le puedo dar. Entonces, Colombia le denuncia ante el foro, y el GAFI ya le pone a Panamá en una lista gris. Todavía una negra, pero está en la gris. Si no se resuelve, es previsible que Panamá sale del foro. Y el momento en que Panamá sale del foro... pierde el negocio de capitales. Ahí sí. ¿Cuál va a ser el problema? El rato que Panamá sale del foro, simplemente no podrá hacer transacciones con los países miembros del foro. Jorge, ahí hay una... Perdón ahí, pero yo quiero que... Cuando ya nos plantea así, Mario, uno dice, estamos esperanzados en el marco internacional por la fuerza que le dan los países que están ahí. Y eso es lo que Mario nos está diciendo. Vean, aquí este es un gran instrumento, pero, claro, nos dice, sí, estamos esperando desde afuera. O sea, que aquí renunciamos ya a la lucha, o parte de ir al foro, Jorge, sería insistir en esta lucha. Bueno, yo soy un poco negativo en cuanto a mi pensamiento de que todo eso que suena tan bonito suceda. Porque yo digo, si es que los paraísos fiscales fueron hechos específicamente para manejar el mundo, con los dueños del mundo. ¿Quiénes son los dueños del mundo? No son los países, son las grandes transnacionales financieras que manejan este mundo de las finanzas internacionales, en donde se va agrandando la brecha, en donde siguen acumulando dinero en grandes cantidades, y la gente de abajo sigue en la pobreza. Entonces, por eso, pero es un instrumento que se puede ayudar. Es un instrumento, a lo mejor se han dado cuenta que justamente esto es lo que estaba dañando a la sociedad. Pero ya se inventarán un nuevo sistema mediante el cual ese gran capital internacional pretenda seguir manipulando todo lo que es el mundo en sí mismo. Porque, no. Yo digo, Mario, lo que pasa es que verás, Jorge, el avance de la legislación mundial para combatir la evasión tributaria, el blanqueo, el lavado de activos, es de tal naturaleza que ya nos vamos encaminando hacia lo que es un sueño, tener normas tributarias comunes en todo el mundo. Ya estamos, la globalización nos la arrastra ya. La OCDE tiene ya un sistema que se llama BEPS, que es un sistema de ir generando normativa en todo el mundo que los países miembros la adopten. Los paraísos fiscales, obviamente que para eso se generaron los paraísos fiscales. Pero ¿cuál ha sido la curación a este problema? Precios de transferencia. Y en el mundo, los países industrializados y no industrializados aplican el sistema de precios de transferencia. ¿Qué es precios de transferencia? Una transnacional utiliza una jurisdicción que no tiene impuesto o de bajos impuestos para localizar sus utilidades en esa jurisdicción.
y no pagar impuestos en los Estados Unidos o en España o en Francia o en Ecuador. Con precio de transferencia se introduce unos estándares en donde se hace el análisis de que si esas transacciones entre partes relacionadas se habrían hecho en las mismas condiciones con partes independientes. Y Trump, que está peleando por hacer nuevamente grande América, les dice a todas las empresas americanas, a ver, ustedes van a seguir localizando las utilidades en los paraísos fiscales. Como lo hizo él mismo. ¿Van a hacer tal cosa? ¿Cómo se pelea con las grandes transnacionales que están en los Estados Unidos? Como es Apple, como es... Claro, hay toda una tendencia mundial, para grabar a esas empresas. Pero ahí hay una pregunta que entonces aquí no es cuestión de decir los paraísos fiscales. Sí. No, los paraísos fiscales están ahí. Pero Mario, ahí uno dice, bueno, vamos a tratar con las empresas constituidas, por último transnacionales que tienen, ya sabemos que tienen en un paraíso fiscal la residencia. Pero el lavado y el blanqueo de capitales no solo viene por ahí, sino que ¿qué hacemos con la plata, por ejemplo, del narcotráfico? Claro. Es que todo, allá no hay empresa donde se garantice. A través de todo este enjambre normativo, cada vez se va cerrando a nivel mundial el ámbito y la influencia de estos dineros calientes. Primero que ya hay conciencia en el mundo que la evasión de impuestos es dinero caliente. O sea, ya hay conciencia en el mundo. La financiación del terrorismo. La literatura da cuenta de los famosos esquemas de paraísos fiscales en donde las compañías no tienen accionistas, son acciones al portador. Y resulta que un señor X es el representante de 200 empresas. Y resulta que los Estados Unidos le coge a uno de estos señores y que ha estado representando una empresa de Al Qaeda. Y se lleva a Estados Unidos en base a la ley patriota, congela los fondos de las 200 empresas. Y aparecen empresarios brasileños, aparecen empresarios argentinos, aparecen empresarios chilenos. Claro. O sea, aquí no es un tema de una visión provincial de que nosotros tenemos que sumarnos a este esfuerzo. Juntos somos más fuertes. Es que es un esfuerzo, es que es increíble el esfuerzo que ha hecho la OCDE en generar estos esquemas. Y nosotros lo que tenemos que ambicionar es que el Ecuador tenga la decisión política de actuar, tenga la decisión política de pedir información, que tenga la decisión política de hacerlo. Porque en ese momento los dineros lícitos que están en el exterior van a tener que pagar impuestos en el Ecuador. Y dineros ilícitos que están en el Ecuador se van a descubrir. Porque, o van a pagar el 30%. Sí, porque, a ver, puede haber una persona que tiene su actividad, gana $1 millón en el año, pague el impuesto y los $750,000 le manda a una empresa en Panamá. Y es un dinero lícito y ha puesto su declaración patrimonial que tiene $750,000 en Panamá. O no ha puesto que tiene. Es un dinero de origen lícito. Pero si asoma en Panamá un funcionario público con $750,000 que no ha presentado la declaración de impuesto a la renta, que no está en su declaración patrimonial, funcionario público. Entonces, la cuenta cifrada. ¿Qué plantean? Es que ahí entramos al terrorismo. Pero lo que pasa es que son para Hong Kong, Shanghai Bank, el depósito correspondiente y mi número de cuenta es mi identificación. Ahí no aparece Jorge Rodríguez como el depositante. Y el banco no podría, ahí el banco tiene que responder a todo este el estándar de la debida diligencia. El estándar de la debida diligencia es un estándar común para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Y el banco lo que tiene que reportar es quién tiene el control de la cuenta. Puede ser cifrada, puede ser a nombre de la compañía. ¿Quién tiene el control? Pero claro, lo que dice Jorge es cierto. ¿Qué hacemos con las cuentas? ¿Y quién tiene el control de la cuenta? El problema es que quien tiene el control de la cuenta es el dueño
es el dueño de toda esta organización. Y aquí hay dueños de esa organización. En definitiva, ¿quién se va a llevar la plata? Lo que nos está pasando este rato con los 11 funcionarios de Petroecuador en Miami. Que es escandaloso. Y nosotros ¿dónde se va a ir la plata? ¿Y quién se va a quedar con esa plata? ¿Se va a ellos. quedar allá? Claro. Ellos. Pero Se ¿por qué quedan se va a ellos. quedar los americanos? Porque dice que Petroecuador formaba parte del esquema de corrupción. ¿Cómo? Lo que el juez americano dice, no venga a hacerse el triste y a decirme que usted es el perjudicado, si usted mismo era parte del esquema de corrupción. Yo creo que tenemos que, o sea, yo insisto siempre en esto, el Ecuador es un país que no tiene institucionalidad, es una institucionalidad demasiado débil. Si nosotros fortaleciéramos la institucionalidad. Cada vez vamos pateando eso. A ver, siempre pongo el ejemplo de el SRI en todo el periodo que manejó la señora economista Elsa de Mena. ¿Qué fue lo que hizo? Enraizar una institucionalidad. Sí. Enraizar una institucionalidad. La fortaleció tanto que a veces daba ira, dicen algunos. El país completo le temía y le respetaba al servicio de los intereses. Luego vino el economista Carrasco y también fortaleció. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue el uso político de la administración tributaria. Dejó de ser técnica y ¿qué pasó? Ya nadie confía. Entonces, volvió como un instrumento para atacar nomás. Entonces, aquí el problema del Ecuador es un problema. No es falta de leyes, ahí están las leyes. Sí, estoy de acuerdo. Ahí está la ley. Pero entonces ahí, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué es educación? Pero la educación va a tomar su tiempo. El problema es la impunidad. Ya, eso indigna. Pues. Si hay la impunidad, en definitiva, hay leyes, sí, cierto es, hay leyes. Pero ¿quién hace que se cumplan las leyes? El problema es cómo creamos individuos no a servirse. ¿Cómo hacemos para efectos? Es solamente a través de cogiéndoles presos, metiéndoles a la cárcel, quitándoles la plata que se robaron del Estado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo bastante grande, incluso rompiendo ciertos cánones mentales que nos hemos ido creando alrededor de los derechos humanos, de la parte de la ley que tiene que seguir determinados puntos. Yo creo que el Ecuador no va a cambiar si no tenemos realmente acciones en donde el Estado demuestre a todo el mundo que si roban, se va preso. Pero acá, ¿cuál es el problema? Nadie va preso. ¿Quiénes están presos? A los que les interesa específicamente por temas de tipo político. Ellos están o los otros que ya son más de 40,000, que han hecho otro tipo de robos, que hay que también combatirlos. Pero ¿cómo? En Digo yo? Tal vez digo yo, esta digitalización, este cambio de la economía analógica a la economía digital, va a llegar en un determinado momento en que estos algoritmos que están llenándonos de todas las están volviendo números con todo. Nos van a obligar, en definitiva, a lograr lo que está planteando el Mario, a través de estas organizaciones, el cruce de información. Pero el problema es que el que sea más eficiente en ese cruce de información se va a beneficiar justamente de ese dinero. Yo no creo que en determinado momento nos digan, no, pues y el que descubrió fui yo me quedo con la plata. No les devuelve. No les devuelve. Claro, lo que dice Mario ahí es, oiga, Petroecuador ha estado en todo esto. No eran algunos funcionarios, no, pero es que eran en representación de la empresa. Así es. Entonces, claro, es una forma elegante de hacer las cosas. Decirles, no, pues, si el negocio no era del empresario privado, el negocio era conjuntamente con Petroecuador. Entonces, son parte relacionadas directamente con la corrupción. Ahora, el lío es que con este resultado del viaje que ha hecho el presidente de la República, ojalá tengamos un poco de colaboración adicional y que nos digan pero ojalá pues, hayamos planteado todo el marco. Pero es vergonzoso pues, que allá en los Estados Unidos logren escoger a 11 personas, son representantes de empresas, y se determinen como responsabilidades más de 50 personas. Claro. Porque, digamos, una empresa... Claro, es gravísimo eso. Porque aquí ya están los 12 presos, y los 50 mencionados. Así es. Aquí. Y hay funcionarios públicos de altísimo rango en este momento, en donde dicen, por ejemplo, de los $4,5 millones de dólares, $1 millón le entregamos a tal persona.
¿Y para qué? Para que desaparezcan determinados informes. En definitiva, hay información que va a ser bastante complicada. ¿Quién debería actuar, Jorge, este rato en virtud de estos 50? El abogado del Estado. La Procuraduría. La Procuraduría, y debería actuar la Fiscalía también. La Fiscalía. Entonces, yo creo que... ¿Este convenio puede ayudar? ¿Esta podría ser la no lo cirugía? conozco. Mira, yo anoche leí, lo escuché en el noticiero con gran ¿Qué se satisfacción, trató? que Se trató dentro de los acuerdos está el de la asistencia en todo el sistema de lavado de activos. Porque eso es entregar la tecnología. Eso es de entrar en serio a la Es pelea. entregar la tecnología. O sea, tú no puedes tener todos los meses las transacciones de todos los ecuatorianos en los bancos y que esté ahí archivado en una No base sirva de datos para nada. que no sirve para nada. Alguien tiene que cruzar. Ahora, el siquiera. problema es cómo le damos a esa organización, le La damos fortaleza. la fortaleza, sobre todo ética. Porque ¿a quiénes están nombrando en los cargos públicos? Claro, es el problema. Entonces, el problema es que también no hacemos un seguimiento bastante directo de ver quién va al cargo público. O sea, no Porque hacemos esto que la normalmente- ciudadanía debería hacer, ¿no? Normalmente le Un entrego al escrutinio a quién. señor Bucarán el manejo de las medicinas en el hospital. Claro, ya sabemos ¿Y qué es quién lo que va a nombra? pasar. ¿Y quién nombra Al director, al a gerente. los empleados de ese hospital? Claro. Señor Bucarán. Nuevamente volvemos al problema de la La institucionalidad. institucionalidad. ¿Y sabes por dónde se va a recuperar la institucionalidad? ¿O cuándo se va a recuperar la institucionalidad? Cuando tengamos un verdadero sistema de administración de justicia. Ahí, solo ahí, empezará la recuperación de la O sea institucionalidad. que el meter las manos ahí tenía una razón. Claro. Obviamente. Pero ahí está la seguridad jurídica. Porque Ahí está la seguridad jurídica y eliminar la impunidad. Ahí está. tú necesitas jueces que actúen sin temor ni favor, que no se deban a nadie, Así es. que sean independientes y que sean formados. Y Entonces, tenemos la chance este rato. entonces tú vas desde los jueces de primer nivel a las de justicia. Pero si tú mantienes ese esquema No hay forma de cambiar. en donde está inspirado en las prácticas corruptas de los 10 años que le convirtieron a la corrupción en un aspecto aspiracional, Exacto. en donde los ¿Cómo jóvenes llego quieren, yo a hacer eso? llegar al empleo público para enriquecerse. Claro. Entonces, Los jóvenes y los viejos. si tú no No, los vas, viejos ya estaban, si- pero los jóvenes quieren si como tú modelo. no vas a una verdadera transformación de la justicia, porque una verdadera transformación de la justicia es una garantía para todos. Es una garantía para todos. O sea que apuntamos bien, Jorge, el ir a buscar estos jueces que nos Mira. describe Mario Sí, verá. y Abraham. Estamos este momento en una coyuntura muy importante y que nos puede servir un cambio fundamental. El momento en que vamos a llamar en los próximos días o semanas a concurso para llenar las vacantes en la Corte En la Nacional. Corte Nacional. En la Corte Nacional. Hay que hacer un buen escrutinio entonces. Tenemos que como ciudadanía Ya. hacer un gran escrutinio para evitar que los que fueron dueños de los partidos políticos y se adueñaron de las cortes, no solamente en el gobierno de Correa, sino en gobiernos anteriores, no nos metan la mano y nos pongan jueces de ellos, pues en esas condiciones lograremos lo que vos dices, Mario. Claro. Pero exclusivamente Ya. teniendo jueces independientes, que no respondan ni al capital ni tampoco a la doctrina política, que hagan las cosas de manera O que adecuada. si tienen doctrina política sean una garantía de jueces. Bueno, pues Porque sí, pero tampoco sigan los que no lineamientos sean de los partidos. militantes. Así es, Ya. que no sean militantes. Pero esta oportunidad, Jorge, que podría hacerse una corte, los buenos a veces no quieren participar. Bueno, la Comisión Anticorrupción, cuando yo estuve, el último acto que yo dejé haciendo es firmando un convenio con el Consejo de la Judicatura. Ya. Y la Comisión Anticorrupción, más algunas organizaciones civiles, debemos actuar para efectos de promover que las cosas se hagan absolutamente transparentes. Pero también tenemos que promover a personas que mayores de 50 años, con experiencia en la parte legal, que ¿Se hayan litigado alguna vez? que hayan litigado, pero que adicionalmente nos Sean demuestren que profesores públicamente y privadamente Han son actuado gente bien. honesta.
Porque aquí tiene 5 mujeres, se pega los tragos, es borracho, pelea, tiene juicios. No podemos permitirle que entre a una acción de esa Por naturaleza. más que haya tenido éxito en el tema profesional. Así es. Necesitamos gente decente que sepa trabajar y hacer las cosas de manera adecuada. Y eso esa a es la veces no obligación quieren, pero nuestra. Jorge, a veces ellos no quieren participar, se Sí, exponen sí, así porque es. los otros que ya tienen estas Así es. malas prácticas Así es. les disparan a matar solo Así por es. participar. Yo he comenzado a hacer un listado? un ejercicio. Y diciendo ¿quiénes cumplen esos requisitos? Ujú. Y si hay gente... Obvio que Hay tiene gente. sí. Lógicamente, usted hace un listado de 50 personas para la Corte Nacional, posiblemente le van a aceptar 7, 8. Pero el problema es el concurso. Es decir, si a vos te proponen entrar en un concurso para cualquier cargo, suponte para el Servicio de Rentas Internas, vos no aceptas. No puedo porque he tenido conflicto de interés No, y no, toda la vida he litigado llegado con con el ellos. servicio de interés, no puedo ir de Pero mi les proceso. conozco por dentro. Eso es el concurso. Pero El les concurso. conoces más incluso ahí. Pero el concurso hace que... Es decir, yo no voy a participar en un concurso, bajo ningún punto de vista. Es decir, me creo lo suficientemente capaz. Estoy capacitado, capacitado para eso. Y no me voy. Para Y que- algunas reflexiones han sido en esa línea. Yo no me voy a permitir que este grupito me califique. Yo estoy sobre ellos. incluso ha dicho. Así es. Verás, Francisco. A ver, Mario. Este es el país del palanqueo, ¿no? Sí. O sea, este es el país del palanqueo. Entonces, a mí me viene a ver alguien y dice, vea, doctor, le quiero encargar este caso. Entonces yo digo, déjeme analizar. Me dice, pero es amigo del juez. Entonces le digo, O sea, ya aparte del hecho, no lo conozco. no soy amigo del juez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Por qué? Porque nos hemos Claro. acostumbrado que el señor tal es dueño de tal juez, que el dirigente político tal es del equipo de este juez. O sea, entonces hay que romper eso. Así es. Me va Ahora. a costar. Va a costar. El concurso es un tema que bien manejado puede funcionar. El problema aquí es que los concursos para llenar las vacantes de la Corte Nacional es un aviso en la prensa, sámese a los que tengan estos requisitos y preséntense. Y se presentan 300, 400, Y que dan sustos. probado en la Del época, 80%, probado en la época de Zal que no había concursos, así lo estableció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Pero si ahora se estructuraría un concurso como debe concursarse, es decir, vamos a hacer 6 concursos, uno para civil familia, uno para civil mercantil, uno para penal, uno para laboral, ya clasificados. para ya. administrativo y para tributario. Me gusta. Entonces, se hacen los 6 concursos, se privilegia la La especialidad, especialización, ya. porque es corte de casación, Ah, es corte de especialidad. Así es. Entonces, haces 6 concursos, estás eliminando el 80% Ya, del palanqueo. ahí. O sea, estás eliminando el 80% del palanqueo. El concurso tiene que ser público. Yo no tengo problema en concursar. ¿Por qué? Porque un concurso transparentemente realizado funciona. Entonces, ¿a dónde deberíamos tender? Deberíamos tender a la carrera judicial. Porque la carrera judicial es la fuente natural para llenar esas posiciones. Ahí tendríamos Entonces, una garantía es- de gente que llega. Pero claro, si tú haces un concurso No, que ¿para llamas qué? a cubrir 50 vacantes y no privilegias la la especialidad, especialización. se te mete por la ventana a todos. Cuando ya te metes así, de una manera clara, transparente, la cosa funciona. Y después lo mismo con el siguiente nivel. Entonces, el siguiente, Claro. Pero ahí el convenio Jorge firmado nos puede ayudar. Pues. Pues La evidente que comisión, sí, sí, claro. evidente que Porque sí. este consejo, más allá de que la gente crea o no en este consejo, Así es. tiene la oportunidad de cumplir Así en es, esto. así es. ¿Debería entonces actuar la ciudadanía, Jorge? Yo creo que es obligación y sobre todo los medios. Y esta radio que tiene gran peso a nivel nacional, pues tenemos que ser los contralores de la acción social para efectos de determinar que hagan bien las cosas. Esta Contraloría Social tiene que hacer que tengamos gente honesta. Y fundamentalmente tenemos también que pedir el apoyo a nivel internacional. Ya. O sea que lo que dice, Sí, así lo es. que a Mario le ha parecido Sí. una buena impresión, podríamos decir, si solo eso funcionaría, Mario, entonces
valió la pena el viaje. Evitando lo que puede pasar. Es que le destruyen a la unidad del Consejo de la Judicatura. Porque si comenzamos a la gente que tiene determinados intereses a bombardear del un lado o del otro, vamos a destruir y vamos a terminar en temas más o menos parecidos como son el Consejo Electoral o como fue solito. Así es. Entonces, el tema es que necesitamos mantener la unidad del Consejo, del Consejo de la Judicatura, pero adicionalmente también obligarles a que hagan las cosas como tienen que hacer. Es como quiere la ciudadanía, como lo que acaba de decir Mario. Pero es que, Mario, terminamos yo creo que contigo. antes de exigir que tengan unidad, lo que hay es que definir el rol. Que van a jugar cada El día. Consejo de la Judicatura no es más que la dirección de personal de la función judicial y la dirección administrativa. No es nada más. Así es. Pero No es nada pero más. les destituyan a los jueces. Claro, porque era la forma. Y como dirección de personal, que es lo que tiene es que hacer una selección adecuada y transparente. Ya. Y no tiene que andarse metiendo en que el Consejo de la Judicatura dice, vea, juez, les damos, sentenciará a este rápido, ¿no? Claro, sí. Y ¿Qué les le damos al pasa? otro y dice, vea, juez, si es que no le sentencia, le destituyo. No. Así es. Que fue los 10 años del correato. Hay que salir Entonces, de ese esquema. este rato yo creo que el señor Zalk dejó una vara alta, en donde él era el que mandaba en la justicia en el Ecuador, y mucho me temo que esa vara quiere mantener este rato. Si hay que reducir al Consejo de la Judicatura al natural tamaño que tiene. El Consejo de la Judicatura es la jefatura de personal de la función judicial y la dirección financiera. Y como dirección de personal tiene que votarse a los jueces cuando se atrasan, cuando faltan 3 días. Cuando no. No, cuando dictan malas sentencias, no. El juez superior es el que dice está mal dictada la sentencia, no el Consejo de la Judicatura. Bueno, Entonces, ahí está clarito, ¿no? entonces, Ahí está o sea, clarito el tema. Consejo de la Judicatura, señores, el Consejo de la Judicatura hay que limitarle a que se dedique a lo que es. No. El Consejo de la Judicatura ahora entiendo que dice hay que sacar estas. Ya el que impuso. Creo que les ponía tarea de cuántos sentenciados tiene que haber en el mes por el 30S. Para Había que sacar, había que poner ahí las sentencias. Entonces, el problema del Consejo de la Judicatura, mi querido Jorge, creo que hay que reducirle. Pero natural Jorge tiene razón que y además constitucional tamaño. hay que hacerle el seguimiento. Nada menos van a nombrar a una Corte Nacional de Justicia. Así es. O sea, ustedes nos han hecho entender que si no arreglamos lo de la justicia, podemos tener cualquier cosa. Exactamente. Entonces, la siguiente tarea, Pues más la que ley que incluso tengas que no te recuperar la plata, Esa parecería es la que no es conclusión de la importante, ¿no es reunión de cierto? la mañana de hoy. Si no tenemos Y justicia, no tenemos No país. tenemos país. Yo quiero agradecer al doctor Mario Prado y al economista Jorge Rodríguez que nos han aportado para entender y buscar soluciones, ¿no? Nos estamos encontrando el día lunes. Muchísimas gracias. Gracias. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo